Lucas capítulo 1, versículos 56 al 66. Dice la palabra de Dios: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban de nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre como le querían llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que oían las conservaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te doy la honra. Señor, yo te ruego que nos ayudes, Señor, en esta mañana. Yo te ruego que quites todo lo que esté estorbando, Señor, en nuestras mentes. Quita toda distracción, Señor. Recuérdanos que esta es la palabra inspirada por ti, Señor. Recuérdanos, Señor, que ante ti no podemos esconder nada, Señor. Que nuestro corazón está desnudo delante de ti, Señor. Que aunque tratemos, Señor, muchas veces, Señor, de disimular algo, Señor, tú lo conoces. Padre, te ruego que escudriñen nuestros corazones, Señor, y tu palabra, Señor, yo sé que jamás vuelve vacía, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y prepara la tierra fértil en el corazón de todos nosotros, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Como sabe, pues tuvimos una pequeña pausa, mis hermanos, de lo que hemos estado viendo de Juan, que nos vamos versículo por versículo, de Lucas, que nos vamos versículo por versículo. Como ya saben, mis hermanos, fue lo anterior, nomás para tener un resumen rápido para saber dónde estamos. Sí, María había ido con Elizabeth por las noticias, por el anuncio que Gabriel había hecho a María propiamente, acerca del nacimiento del Mesías en ella, que iba a ser la portadora, que en su vientre Dios iba a hacer este gran milagro. Y María pues fue con Elizabeth, estaba emocionada, estaban gozosas. Sí, Dios les permitió tener a esta otra persona con quien platicar, con quien hablar, con quien compartir la palabra, lo que había pasado. Sí, estaban las dos gozosas. Vimos cómo Elizabeth reaccionó de una manera muy gozosa, dando como resultado el primer himno de los 5 himnos que registra Lucas. Es un himno muy corto, pero al final es Elizabeth dándole gloria a Dios. Después, mis hermanos, vimos ahora esa respuesta de María, de cómo ella había quedado maravillada, y vimos el nombre de aquel himno. Vimos ese himno, como María está glorificando a Dios. Vimos como Dios en su misericordia volteó a ver, como bien dice María, la bajeza de su sierva. María está altamente gozosa, está muy gozosa, mis hermanos, de manera que lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es precisamente, exactamente después de ese canto que entona María. El versículo 56, mis hermanos, dice: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Recuerde que ya Elizabeth tenía alrededor de 6 meses, ¿sí? María se queda con ella 3 meses y después se vuelve a su casa. 57 y 58. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Versículo 57, mis hermanos, es el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel, lo que Dios por medio del ángel Gabriel había prometido ya a Zacarías en el primer capítulo. Quiero que vean, mis hermanos, y fíjense el detalle de cómo está la palabra. Dice: y Elizabeth se le cumplió el tiempo. Subraya esa palabra, pongan en negritas. Se le cumplió el tiempo. Si usted se remonta a Lucas 1:20, dice: y aquí, está hablando el ángel a Zacarías, y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, en el versículo 57, este tiempo
había llegado. Mis hermanos, el tiempo que Dios había marcado ya había llegado. Ahora, quiero que nos detengamos ahí, mis hermanos, porque este solo versículo, a veces podemos leer ese tipo de versículos que son muy narrativos, son muy históricos, y a veces podemos pensar que no tiene aplicación, mis hermanos, pero que aquí ya puedo decir que ahorita vamos a ver 3 aplicaciones a nuestra vida de esos versículos. Cuando aparentemente nomás es una historia narrada, no, mis hermanos, ahí hay enseñanza también. Ahora, aquí podemos ver, por un lado, la soberanía y la providencia de Dios. Había llegado el tiempo de Dios. La providencia de Dios, mis hermanos, no más es que Dios provee las cosas que Dios nos da o que Dios proveyó a su Cordero, Jesús, sino la providencia de Dios también habla como el ejercicio de su soberanía. Porque es Dios orquestando, y me encanta esa palabra, como un director de orquesta, está dirigiendo todos los instrumentos. Está dirigiendo quién entra, quién calla, quién sube, quién baja. ¿Sí? Dios es el orquestador, mis hermanos, de su historia, de la historia del mundo, de la historia de redención. Quiero que vean, mis hermanos, que Dios juntó a Zacarías y Elizabeth. Desde su juventud, cuando se juntaron, cuando se casaron, Dios los juntó. Él los escogió, Él los guardó, Dios los consagró a ellos, Dios. Él permitió la esterilidad de Elizabeth. ¿Eh? Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Él permitió la esterilidad de Elizabeth. Él permitió que Elizabeth cargara el estigma de ser estéril. Él orquestó todo para que Zacarías le tocara entrar hasta el lugar santo. Recuerde que era una suerte, echaban suertes para ver quién le tocaba a los sacerdotes. Y había sacerdotes que nunca les tocaba en toda su vida. Dios obró para que Zacarías entrara en el templo. Y ahora Dios está obrando en el nacimiento de Juan. Dios es el que acomoda todas las cosas, todas las circunstancias, el que provee todos los medios para que su voluntad se lleve a cabo. Mis hermanos, Dios es el orquestador del plan de redención. Y ese es el enfoque de Lucas. Quiero que vea cómo desde el principio, y cuando Lucas está dedicando su evangelio, recuerde que se lo está dedicando a esta persona llamada Teófilo, y recuerde que su objetivo es desarrollar, es escribir, es registrar con lujo de detalle cómo Dios orquestó el plan de redención. Lucas es el único que se va tan atrás como Juan el Bautista, como su nacimiento, como el cómo nació. Los demás no registran eso. Hablan de Juan el Bautista, pero no registran cómo nació. Con Lucas sí. La intención de Lucas es mostrar cómo Dios, mis hermanos, acomodó todo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es Dios, toda la Biblia es Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis, lo que vemos en los primeros capítulos, todo eso, mis hermanos, es Dios acomodando todas las cosas providencialmente para que en un momento Jesús viniera a esta tierra y muriera por nosotros. Dios acomodó todas las cosas. Dios también es el orquestador del mundo. Dios también quita o pone su mano. Dios, como dice Daniel, Dios quita y pone reyes. Es Dios, es su control. Es el tiempo cuando Dios quiere que sucedan las cosas. Dios orquestó todo en nuestra salvación. Dios es el que orquestó todo en nuestra salvación. En mi particular salvación, en mi particular, cómo Dios me trajo, Dios se acomodó todo. Dios acomodó que mis papás se mudaran aquí a este fraccionamiento. Dios acomodó que aquí creciera y que no me fuera para otro lugar. Dios permitió que no me perdieran las drogas o en el alcoholismo como otros de mis amigos. Dios permitió que me mantuviera centrado. Dios permitió que no me alejara tanto. Dios orquestó todo para acomodarme en un fraccionamiento donde vivía también un pastor que tenía un hijo que se juntaba conmigo, pero que no decía que su papá era pastor. Dios acomodó todo. Eso es la hermosura, mis hermanos, de que Dios cumple su tiempo. Él es el soberano providencial, el Dios soberano que provee todas las circunstancias, todo lo acomoda a Él. A su tiempo Dios permitió, mis hermanos,
Que le dejara hablar a este amigo, que después me juntara con él y que empezáramos a hablar de Dios, que Dios lo salvara a él, que después nos hablara a nosotros, que después yo quisiera ir a la iglesia y a partir de ese domingo no voy a faltar, y Dios se acomodó para que un día en octubre yo fuera salvo. Fue Dios. Y así en todos sus testimonios, mis hermanos, aquellos que han sido salvos. Dios orquestó todo. Aún y cuando estamos hablando de cosas como la esterilidad de Elizabeth. Aún cuando estamos hablando de cosas, hermano, no tiene idea de cómo me fue a mí antes de Cristo y todo lo que hice y todo lo que no hice y todo. Dios lo permitió y lo acomodó todo para que cayera a sus pies. Todo. A veces pensamos, claro que tenemos responsabilidad, mis hermanos, pero Dios fue el que fue abriendo el camino para que cayéramos a sus pies. Fue Dios, mis hermanos. Salmo 31:15 es un salmo o parte del salmo que me gustó mucho. Dice, en tu mano están mis tiempos. David aquí está hablando en el contexto, si usted lee todo el Salmo 31, David está hablando de cómo lo están persiguiendo, de cómo Dios lo ha librado, de cómo Dios lo ha guardado. Y al final, bueno, al final, ¿verdad? Pero parte del salmo dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. En sus manos están nuestros tiempos, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, hablando de la actualidad, la iglesia moderna enfatiza mucho, en tus manos están mis tiempos de bendición. Y sería muy bonito, mis hermanos, hablar nomás de eso, tiempos de bendición. Estaba por llegar el tiempo de bendición. Sí, pero, yo le pondría una coma, pero también, mis hermanos, en tus manos están mis tiempos cuando venga el tiempo de prueba. Cuando venga el tiempo de aflicción, cuando venga el tiempo de disciplina, cuando venga el tiempo de consuelo. Fue Él. Fue Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado cosas que, Señor, si me hubieras permitido llegar un poquito más tarde, no hubiera pasado esto? ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de accidentes? Señor, si hubiera salido más temprano, ahí me hubieran chocado. Es Dios. No es suerte, mis hermanos. Nosotros no queremos suerte. Es Dios orquestando todo. De la misma manera, mis hermanos, si reconocemos entonces que de Dios es el tiempo, reconozcamos entonces que Él es el dueño de toda nuestra vida y cumplamos su voluntad. Y ahí es donde ya patinamos. Si decimos que Dios es el dueño de mi tiempo, entonces, ¿qué hace con su tiempo, hermano? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con la manera en que nos estamos conduciendo en la vida? Si decimos que Dios, en tus manos están mis tiempos, Señor, en tus manos está cuando tú decides, entonces, ¿por qué renegamos? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Entonces, ¿por qué me enojo con el del frente? Si en sus manos están mis tiempos. Si eso es lo que decimos. Por otro lado, mis hermanos, también nos muestra la fidelidad de Dios y su inmutabilidad. Dice, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo, y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia y se alegraron con ella. Dios estaba cumpliendo, mis hermanos, fielmente e inmutablemente su promesa. Dios no la cambió, Dios la cumplió. Sí, Josué 21:45, fíjese lo que dice este versículo. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová, o las bendiciones, a la casa de Israel. Todo. Y en el hebreo esa palabra significa todo. Todo se cumplió. Todo. Si usted está pecado y Dios no disciplina, escudriña, a lo mejor no es. Porque el tiempo de Jehová se cumple. Su promesa, su palabra se cumple. Su palabra tendrá cumplimiento, mis hermanos. Y Dios no va a fallar a su palabra. La palabra es infalible.
Dios no falla en lo que prometió. Dios no falla también en lo que disciplina. Dios no falla cuando llega el tiempo de la prueba. Dios no falla cuando llega el tiempo de la aflicción. Dios no falla y el tiempo llega y se cumple porque se cumple. Porque Dios dijo que se iba a cumplir. También, mis hermanos, nos muestra la misericordia de Dios por su pueblo. Dice, se alegraron de que Dios se había hecho con ella grande misericordia. Dios había volteado a ver, mis hermanos, a un pueblo infiel, a un pueblo que dio la espalda muchas veces, pero sin embargo Dios en su misericordia ahora estaba queriendo mandar a este precursor del Salvador. Dios cumplió lo que anunció. Versículo 59. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Este acto de la circuncisión, mis hermanos, sí estaba en la ley. Dios sí lo había puesto, ¿sí? Génesis 17, 9, 14, Levítico 12, 12, 3. Ahí podemos ver, mis hermanos, cómo Dios había instituido, ¿sí?, la circuncisión para todos los varones. Interesante aquí es que le llamaban de su nombre, o le querían llamar a este niño recién nacido, le querían llamar como su papá, Zacarías. Esto que están haciendo ahí, mis hermanos, es algo medianamente normal hoy en día también, medianamente. Pero en aquellos tiempos, mis hermanos, eso era una costumbre bastante arraigada. Una costumbre bastante arraigada. Una tradición muy fuerte en el pueblo judío. Lo interesante aquí, mis hermanos, y quiero que entendamos esto, es una costumbre bastante arraigada, era una tradición bastante fuerte en el pueblo judío. 60. Y respondió su madre y dijo, no, sino Juan será llamado. Le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. ¿Usted cree que aquí no hay enseñanza? Aquí hay mucha enseñanza y aquí es donde más me voy a detener. Fíjense lo que está pasando aquí, ¿eh? Porque a veces como cristianos eso es donde más cerramos. Aquí tenemos la costumbre versus la voluntad de Dios. Por un lado, todos ellos estaban presionando a Elizabeth porque el nombre de este niño fuera Zacarías, según la costumbre. Pero Elizabeth, mis hermanos, estaba fuerte en la convicción de que Dios, este niño, era voluntad de Dios y que el nombre de este niño, la voluntad de Dios era que se llamara Juan. No Zacarías. Juan. Y ellos reaccionan como normalmente reaccionan cuando quebramos las costumbres de alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si no hay nadie en tu parentela que se llame Zacarías? ¿Por qué le quieres poner Juan? Mis hermanos, Elizabeth estaba firme en lo que era la voluntad de Dios. Y fue un no contundente, mis hermanos. Elizabeth estaba yendo en contra de la costumbre judía. Tan fuerte fue su convicción que no le importó ir en contra de ella. Elizabeth conocía la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo Dios nos manda a vivir debajo del sol? ¿Cómo sabes que la manera que estás viviendo es agradable a Dios si no conoces a Dios? Por eso hay cristianos que no tienen temor de Dios. Por eso las personas no tienen temor de Dios, porque no conocen a Dios y no saben quiénes son ellos respecto a Dios. La pregunta es, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Otra vez? ¿La abriste esta semana? Y eso que lo dije el domingo. ¿La abriste? Porque Dios nomás nos llama a leerla, nos llama a escudriñarla también. A estudiarla. Mis hermanos, ¿cómo mides? ¿Cuál es tu estándar
Sí, ustedes, mis hermanos, todos nosotros, yo creo que la mayoría aquí hemos trabajado en maquila. Todos sabemos que hay un estándar dependiendo de la industria a la que se dedique. Y no hay una más grande estándar que la médica. Y hay que seguirlo al pie de letra, porque si no, nos cierran la maquila. Mis hermanos, ¿cómo mide usted que su vida está yendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo sabe? Hermano Joel nos habla de las decisiones que estamos tomando. ¿Qué decisión estamos tomando si no la leemos? Por favor. Somos cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Si digo que en mis manos están sus tiempos, entonces quiere decir que toda mi voluntad, mi tiempo, mi fuerza, mi dinero, todo va conforme a la voluntad de Él. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo. Porque a veces es muy fácil decir, yo Señor, yo voy, yo esto, pero mis hijos no. Entonces no estás creyendo que esta es la voluntad de Dios. Entonces no estás creyendo que realmente esto es lo mejor. Y todo por no leer. Mi pueblo fue talado no porque le faltó alabanza, no porque le faltó llorar, no porque no, porque le faltó conocimiento. Es triste, hermanos. Es triste ver gente mundana con mejores decisiones que las nuestras. ¿Cómo estamos caminando, hermanos? ¿Cómo sabe que está caminando bien? ¿Cómo sabe que está caminando la senda que es? ¿Por venirse a sentar aquí cada domingo a escucharme? Les decía el domingo, este libro me lee a mí. A mí. Me dice cuando estoy mal, cuando estoy bien, cuando me hace falta echarle ganas. Me jala las orejas. La predicación de la palabra, el escuchar la palabra, escudriñar la palabra. ¿Bajo qué estándar, mis hermanos, estamos diciendo que Dios, recuerde, Pablo dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte como obrero aprobado delante de Dios. ¿Qué es un obrero aprobado? ¿Qué tengo que hacer para poder ser aprobado delante de Dios? ¿Lo sabe? A veces queremos buscar, mis hermanos, para lo que Dios me llamó. Hermano, primero céntrese en ser santo. Y después de eso, ya Dios dirá, se lo llama para algo especial. Pero primero céntrese, aunque no me quiera oír. ¿Qué tan fuerte, mis hermanos, son nuestras convicciones cristianas? ¿Qué tan fuertes son? Usted bendiga a mi hermano David. Y hay muchos adultos cristianos que no tienen esa fuerza de ir delante de quien tenga que ir. No te deténgase, aunque yo mismo falle. Tú sigue adelante. Yo vi a muchos fallar también. ¿Qué tan fuertes están nuestras convicciones, mis hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a batallar con tal de agradar a mi Señor? Porque es su voluntad. A Elizabeth le importó poco ir en contra de todos ellos. Hermano, eso es algo bien sencillo, ese nombre. Ya vimos a Martín Lutero, ya vimos a los mártires, ya vimos a Esteban, ahí tiene Hechos, ya lo vimos. Es algo bien sencillo decir que no a Halloween. Súper sencillo. No nos amenazan con corrernos, no nos amenazan con que nos van a matar, no me amenazan con que me van a quitar el salario. Imagínense si nos amenazaran con eso, ¿cómo reaccionaríamos? Jóvenes, yo les invito, aunque lo reprueben. Pero como Daniel y sus amigos, yo no me arrodillo. Yo no. Los demás, quién sabe, pero yo no. Todos pueden, menos yo. Menos yo.
El mundo, mis hermanos, constantemente nos ataca constantemente con sus ideologías. ¿Qué tanto estamos dispuestos, mis hermanos, a quedar bien con la familia, pero dar la espalda a Dios? Dice Marcos 7:8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Se lo está diciendo los fariseos. Jesús. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes siguen las tradiciones de los hombres. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra convivencia con parte de nuestra familia? Por no incomodarnos, cedemos y le damos la espalda a Dios. Negando el mandamiento, dejando el mandamiento de Dios. ¿Qué tan fuerte está nuestra convicción por decir que no a todas las ideologías que vienen? Hermano, ¿qué está haciendo con sus hijos? Porque estoy muy seguro que sus hijos ya le enseñaron de los homosexuales en la escuela. Y el LGTB y todo eso. ¿Qué está haciendo para contrarrestar eso? Estoy muy ocupado trabajando. ¿Qué está haciendo, hermano? Sus hijos están siendo atacados constantemente. ¿Cuánto tiempo van a la escuela y cuánto tiempo están en la casa que usted esté enseñándolos directamente, cara a cara? ¿Cuánto? ¿Se da cuenta? Hermanos varones, ¿estamos dirigiendo el hogar? Nosotros somos los portadores de la convicción cristiana, mis hermanos. Dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero primero yo. ¿Qué estamos haciendo para... ¿Cómo estamos explicando si no conocemos la palabra de Dios? Que la comunidad LGTB y todo eso es en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo explica, mis hermanos? Me pregunto yo, ¿cómo lo explica si no lee la Biblia? En base a su... Mi hijo es que así era antes y... ¿En base a qué lo explica? Somos cristianos, somos reformados, somos bíblicos. Aquí está. José no se dejó seducir por la mujer de Potifar. Daniel y sus amigos no se contaminaron de la pagana Babilonia. Josías, jóvenes, lean Josías, el rey Josías, imítenlo. Josías se apegó a la voluntad de Dios e hizo que toda Judea se doblara ante Dios. 18 años empezó a reinar. A los 24 toda Judea estaba doblada ante Dios, siendo paganos antes. Un joven de 24 años. Jesús no se dio a la tentación, sino antes dijo, hágase tu voluntad. A excepción de Jesús, ninguno de los anteriores tenía el Espíritu Santo como nosotros. Ninguno. Y tienen más convicción muchas veces que nosotros. Parece que estoy en un entierro. Predicando, oye, huesos secos. ¿Con qué facilidad, mis hermanos, cedemos a las tentaciones? ¿Con qué facilidad cedemos a la tentación? Pablo le dice a Timoteo, huye, no te pongas a pensar, no te pongas a ver si sí o si no, como un Balaam, si no me equivoco en su nombre, Balaam ahí pensando a Dios, oye Señor, y si iré, oye, y ahora sí está bien. ¿Sabe por qué a veces tomamos malas decisiones? Porque no nos gusta su voluntad. Porque no nos gusta. Tan sencillo como eso. Porque no me gusta y quiero hacer lo que yo quiero. Y eso se llama idolatría. ¿Con qué facilidad, mis hermanos, cedemos a las costumbres por encima de la palabra? ¿No veíamos solo escritura el domingo pasado? Hermano, es muy fácil colocarse aquí la medallita y mi iglesia es bíblica. Las 5 solas de la Reforma. Y lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Es realmente
Esa es sola escritura, mis hermanos. Tiene que ser nuestra vida, nuestra casa, en el trabajo. Sola escritura. Es suficiente. Es mi autoridad. ¿De veras? ¿Está realmente la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos? Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, todo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro racional culto. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, racional culto. O sea, ese racional culto quiere decir que nuestra vida debe ser lógica con la palabra de Dios. Debe tener sentido racional con la palabra de Dios. Debemos de vivir en sincronía con la palabra de Dios. Es nuestro racional culto. Y no os conforméis, no se amolden, no se dejen llevar. No sigan las corrientes de este siglo. Mas reformaos, refórmense, amóldense por la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, no sentimientos, entendimiento. Para que experimentéis, para que sepan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué tomamos esas decisiones? ¿Sabe por qué vivimos como vivimos? Porque no estamos confirmando este siglo. Escudriñe, mis hermanos, sus maneras de pensar, sus maneras de crear a sus hijos, la manera de su matrimonio, la manera en que trabaja, la manera en que reacciona. Escudriñe, porque a lo mejor hay pensamientos, va a traer ideas a usted conforme afuera. Más reformen. La reforma no se terminó en el 1517, ahí apenas empezó. La reforma continúa hoy en día, mis hermanos. Pablo nos le dice, refórmense en vuestro entendimiento. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que le agrada. Si no hay una reforma en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, mis hermanos, entonces vamos a vivir de una manera mediocre. Y todo por no leerla, no estudiarla. Ahora, mis hermanos, y hago paréntesis en esto. Yo sé que a lo mejor me podrá decir, hermano, es que por mi trabajo no me queda tiempo. Es que por mi trabajo apenas llego a la casa. No, yo le voy a decir algo, mi hermano. Y lo voy a decir porque me ha tocado probarlo a mí también. Pídele a Dios que le dé tu trabajo. Pídele. El que busca se le abre, el que llama encuentra. Si no le queda tiempo como varón para estar cuidando su casa, para estar guiando a su esposa, para estar guiando a sus hijos, para pasar, y dejando a un lado también la religión, para pasar tiempo con su familia, busca tu trabajo. Pídale a Dios. Ahora, yo sé que no va a pasar de la noche a la mañana, yo sé que no va a pasar, pum, ya tengo otro, hermano. No, probablemente va a tener que ir a 5, 20 entrevistas hasta que Dios le pone el que es. Tengamos la convicción bien puesta. No necesitas ser pastor, mi hermano. No necesitas estar predicando aquí todos los domingos. Yo, en su misericordia, porque es su gracia, porque es su misericordia sobre mí, pero lo puede probar antes de estar predicando. Mi esposa estaba embarazada. Yo me había quedado sin trabajo. Acabamos de rentar una casa. Pero mi convicción siempre fue, Señor, no voy a perderme el culto. Porque, y no se trata de que, hermano, qué fariseo porque se perdió. No, no era perder un culto.
Era no venir. Porque no me malentienda por un culto, no, era no venir. No, Señor. ¿Y a su tiempo? A su tiempo. Dios lo proveyó. Y exactamente el tiempo se me ha acabado así, exactamente el dinero que tenía, así, esa semana. Dios tiene su tiempo. Y Dios recompensa al que se esfuerza. Versículo 62. Va a terminar temprano, no se preocupe. Y hablaron por señas a su padre, como que le querían llamar. Quiero que se dé cuenta que Zacarías nomás se quedó mudo. Se quedó sordo. Le hablaban por señas también. Muy sordo el Señor, por no creer. 63. Y demandando la tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. 64, perdón. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Reafirmando el punto anterior. El tiempo de Dios había llegado. Dios le dijo que le iba a quitar, o el ángel, o Dios a través del ángel le dijo que le iba a quitar ese castigo cuando se cumpliera el tiempo. Zacarías literalmente se tragó sus palabras y tuvo que escribir en una tablilla: Juan es su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Y allí, ¡pum!, Dios le quitó su sordera, Dios le quitó estar mudo. ¿Y qué pasó? Renegó contra Dios. Dijo que bendijo a Dios y habló bendiciendo a Dios. Ahora de aquí podemos sacar varias cosas. La disciplina de Dios en nosotros, en sus hijos, no trae destrucción, sino crecimiento. Eso lo veíamos en el estudio de la santidad, cómo debemos reflejar nosotros la santidad de Dios. Tenemos nuestros valles, pero después del valle es un puntito más arriba. Otro valle a lo mejor, un puntito más arriba, y luego ya el valle es menos, y luego arriba. No quiere decir que no hay valles, no quiere decir que somos perfectos, pero yo le aseguro que Zacarías conoció a Dios como jamás en toda su vida de sacerdote había conocido a Dios. Eso es lo hermoso de la teología, se experimenta, es práctica. Habló bendiciendo a Dios, Hebreos 12, 10 y 11. Esto ya lo habíamos visto. Y en aquellos, está hablando aquí de la disciplina hacia los que somos hijos de Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de cómo nuestros padres nos disciplinan a nosotros. Pero este para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participemos de la santidad de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un ejercicio repetitivo, un ejercicio constante. La disciplina de Dios, acuérdense, la disciplina no quiere decir, no es sinónimo de castigo. No es sinónimo de castigo. Es una manera de formar disciplina, una de las herramientas de la disciplina, pero no es sinónimo de disciplina. Y Dios nos debe estar disciplinando constantemente. La disciplina de Dios es provechoso para que participemos en su santidad, da ese fruto posible de justicia, ese fruto de justicia. Y Zacarías, ese habló bendiciendo a Dios, va a ser lo que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo, en ese canto que le llaman Benedictus, se le conoce. Es el tercer canto, va a ser el tercer himno que Lucas registra, que vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. El cumplimiento de la voluntad de Dios, mis hermanos, nos debe traer gozo. Zacarías estaba gozoso. Gozoso porque la voluntad de Dios se había cumplido, porque este niño era voluntad de Dios, porque este niño iba a ser diferente, porque Dios así lo dijo. Nos debe traer gozo, mis hermanos, que se cumpla la voluntad de Dios, aunque no nos guste.
aunque batallemos. Oigan, y ni a mí nos han dejado mudos y sordos por no creer en la voluntad de Dios. Jesús, recuerde que sus discípulos le piden, enséñanos a orar, Señor. Y Jesús les da lo que el mundo católico conoce como Padre Nuestro, ¿sí? Pero es simplemente un ejemplo de lo que debe contener una oración. Y parte de lo que debe contener nuestra oración, mis hermanos, Mateo 6:10, por favor, mis hermanos. Mateo 6:10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, eso quiere decir que nuestra oración diaria siempre debemos tener, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No la mía, no lo que yo pienso que es lo mejor, sino su voluntad. Porque mis hermanos, si nos incomoda la voluntad de Dios, si renegamos en contra de lo que nos pasa, entonces no estamos creyendo que todo obra para bien. Entonces no estamos creyendo que la voluntad de Dios es la mejor. Este debe ser un elemento constante en nuestra oración. Y Jesús no solo lo dijo, lo vivió en Getsemaní. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Esa es nuestra petición, mis hermanos. Señora, enséñame cuál es tu voluntad y ayúdame a caminar en tu voluntad. Porque no queremos, porque somos ovejas tercas. Por último, este pasaje nos enseña qué bonito es un matrimonio firme en la voluntad de Dios. Los dos. No más uno. Los dos. ¿Sabe por qué se fueron con Zacarías después de que Elizabeth no quiso? Al final la cabeza era Zacarías. Al final sí iba a hacer lo que Zacarías dijera. Pero qué hermoso es encontrar este matrimonio que Dios desde el principio los inscribe como justos y ahora verlos unidos, porque la voluntad de Dios no era otro nombre, sino era Juan. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Hace poquito me regalaron, los hermanos me regalaron un tipo marco, pues sí, sería un tipo cuadro. Y ese cuadro tiene, pues son así tablas de madera y luego una así cruz y luego tiene 3 cordones. Son 2 cordones del mismo color y el cordón en medio es de un color diferente. Y lo que hizo mi esposa fue trenzarlo, porque estaba suelto. Fue trenzarlo. Esa es la idea. Si nomás uno está agarrado a la voluntad de Dios, va a andar más o menos bien, pero su casa no está bien. Ahora, si usted es el único salvo y el otro la esposa o la esposa no es salvo, bueno, eso es otra cosa diferente. Pero si los dos son salvos y nomás uno está pegado a la palabra, al Cristo, a todo, su casa no va a estar bien. Brinque, salte, haga lo que quiera, no va a estar bien. No va a estar bien. Porque los dos dijeron que son cristianos. Los dos dicen que son cristianos, ¿no? Digo. La idea de ese versículo, mis hermanos, es que los dos tienen que estar pegados a la vid verdadera. Si nomás es usted, mi hermana o mi hermano, si nomás usted está pegado a la vid, bueno, pídale a Dios que le mueva el corazón a su esposo o su esposa para que se pegue a la vid. Yo le aseguro, mi hermano, que por más que le llame la atención, si es que lo hace a su esposa o a su esposo, nada va a resultar como orar a Dios y decirle, Señor, cambia el corazón y acércalo. Eso es más efectivo que estarle rogando. Pídaselo, claro, pero ore a Dios sobre todas las cosas para que se acerque la vida. Mis hermanos, esto es lo hermoso de este matrimonio. Los dos estuvieron juntos con la voluntad de Dios, mis hermanos. Yo le pregunto si su matrimonio está junto y firme con la voluntad de Dios.
Si me dice amén, le voy a contestar. ¿Y conocen los dos la voluntad de Dios? Mis hermanos, ese matrimonio estuvo firme. El cordón de tres dobleces no se rompe porque en medio está Dios. En medio está Cristo. Versículos 65 y 66. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos. Y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que oían las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Mis hermanos, ¿cómo no se iba a divulgar todo esto? Cuando una mujer se embaraza, cuando viene un embarazo, mis hermanos, rápido, toda la familia sabe. Y porque es algo gozo, es una noticia bonita. Ahora, ¿cuánto más lo que estaba Dios permitiendo en este niño? Rápido se divulgó, todos ellos conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Pero voy a decir algo. ¿De qué sirvió ese interés? Si cuando llegó Jesús lo negaron. Eso en algunos, no estoy diciendo que todos, pero en algunos es mormo nomás. En otros sí fue sincero. Y la mano del Señor estaba con él. Aquí obviamente Lucas después nos va a desarrollar más a Juan Bautista, pero aquí está, resumiendo, Dios estuvo con él. Ahora, eso de que la mano del Señor se refiere a la presencia, el respaldo de Dios estaba con Juan el Bautista. Estaba con él. Mis hermanos, ¿qué tan seguido, ya para terminar, qué tan seguido consideramos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? ¿Qué tan seguido nos paramos en estudiar y vivir a pensar, Señor, realmente lo que estoy haciendo, la manera que estoy viviendo, la manera que trabajo, la manera que vengo a la iglesia, la manera que me siento aquí, la manera que toco, la manera que predico, realmente es tu voluntad? Si nuestra manera de vivir está conforme a la voluntad de Dios, si nuestra manera de pensar es conforme a la palabra de Dios. Mis hermanos, allá afuera hay muchos cristianos que a lo mejor sí son, pero ¿sabe qué les falta? Doctrina correcta. ¿Quién irá? ¿Quién irá que lleve? ¿Quién será esos pies de paz que lleve la palabra de Dios? Recuerden lo que les dije el domingo pasado, mis hermanos. Dios nos va a exigir bastante a nosotros. Ni mi hermano pastor, ni yo somos MacArthur, ni Sugel Michel, ni nadie de ellos, mis hermanos. Pero yo le puedo asegurar que cada vez que nos paramos en un púlpito, la verdad de Dios es predicada. Y usted la escucha. Y usted dice amén. Usted va a estar delante de Dios. Oremos.